Buenas tardes, mi profe, ¿cómo están? Cordial saludo. Nosotras somos estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Quien les habla, la docente Carolina Fernández Peluf, licenciada en Lingüística y Literatura. Ahora le daré paso a mi compañera. Gracias, profe Carolina, por la introducción. Mi nombre es Lauren Maciel Ordóñez Bermejo, abogada y especialista en contratación estatal. El día de hoy realizaremos un recuento sobre la evolución histórica de la educación sostenible, analizando su proceso desde una perspectiva crítica y latinoamericana. Durante los años 70, la humanidad empieza a enfrentar una creciente preocupación global sobre los límites ecológicos del planeta. En 1972, el Club de Roma publica el informe de Limits to Group, alertando sobre el crecimiento económico y poblacional sin control. Este informe pone en evidencia que el modelo de desarrollo industrial podría colapsar si no se adoptan medidas de sustentabilidad. Aquí surge la necesidad de pensar en un desarrollo que garantice las necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones. Muy bien, seguidamente del surgimiento de esta necesidad se da la primera base de la educación sostenible. Esto se da en la década de 1980, pero antes, en 1987, el informe Nuestro Futuro Común, liderado por Gru Harlem Brundtland, y auspiciado por la ONU, introduce el término desarrollo sostenible. De acuerdo a Brundtland, el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. De esta manera, la educación empieza a ser vista no solo como transformadora de conocimiento, sino como un pilar para transformar las prácticas de desarrollo. En este orden de ideas, le doy paso a mi compañera María Alejandra para que se presente y nos cuente sobre los retos que surgieron en la década de los 90. Muchas gracias, compañera. Como lo mencionaste anteriormente, mi nombre es María Alejandra Higuita David y soy licenciada en básica primaria. En la década del 90, la educación ambiental versus la educación para el desarrollo sostenible. En 1992, durante la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, la educación ambiental se oficializa como un derecho fundamental. Sin embargo, surgieron críticas a la educación ambiental y esta era vista como limitada y centrada solo en la naturaleza y no en las relaciones humanas y económicas, culturales. Se plantea entonces una visión más amplia de la educación para el desarrollo sostenible, EDS, que integra los ejes social, económico y ambiental. Ejemplo, se promueve que las personas aprendan a participar activamente en la resolución de problemas locales y globales. De acuerdo con lo mencionado anteriormente por mi compañera, surge en el año 2000 en América Latina una crítica profunda al modelo de desarrollo tradicional occidental. Autores como Judith Nas Acosta 2011 proponen el concepto de buen vivir inspirado en cosmovisiones indígenas como el Sumac Causay. ¿Qué nos decía este concepto sobre el buen vivir? Que no busca el crecimiento económico infinito, sino la armonía entre los seres humanos y la naturaleza, el respeto por la diversidad cultural y la equidad social. Ahora bien, en educación, el buen vivir se plantea cuestionar los saberes hegemónicos y construir alternativas que valoren la sabiduría local, la colectividad y la vida digna para todos. Esto significa transformar la educación en un proceso liberador, emancipador y profundamente ético. Ya visto el proceso histórico de la educación sostenible, se planteó la Agenda 2030 y la ODS en 2015. En 2015, la ONU lanza la Agenda 2030 y define 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La ODS, entre ellos ODS 4, que promueve una educación inclusiva, equitativa y de calidad. La educación sostenible ahora debe ser
debe impulsar no solo el acceso a la educación, sino también el pensamiento crítico, la innovación social y el compromiso ciudadano. En Colombia, Revelo en 2024 señala que la ODS han sido incorporados en políticas públicas, pero también persisten retos en territorios rurales y comunidades vulnerables. Se requiere pasar de las declaraciones formales a acciones transformadoras reales que impacten las condiciones de vida de las poblaciones más excluidas. La profe María Alejandra, cuéntenos, ¿cuál es la mirada de la educación sostenible en la actualidad? Compañera, en la actualidad la educación sostenible desde una mirada crítica. Hoy la educación enfrenta nuevos desafíos, la crisis climática, la desigualdad social, la pérdida de biodiversidad y las tensiones interculturales. Ravelo 2024 señala que es urgente construir una educación que no solo informe, sino que forme personas críticas, éticas y comprometidas con la transformación social. La sostenibilidad no es solo un contenido escolar, es una práctica de vida, una postura política que reconoce la interdependencia entre la humanidad y la naturaleza. La educación vista desde este punto debe promover el empoderamiento, la solidaridad y la responsabilidad colectiva. Muy bien, profe, de acuerdo a todo lo manifestado, podemos concluir que Bueno, primero que todo, la educación sostenible debe formar ciudadanos capaces de imaginar y construir futuros diferentes, más justos y solidarios. incluso el buen vivir nos enseña que educar es también cuidar la vida de todos, de todas sus formas. Y en este orden de ideas y de acuerdo con sus posturas, transformar la educación es transformar el mundo hacia una sociedad donde vivir bien no sea un privilegio, sino un derecho para todos. Muy bien, excelente, profe. Entonces, gracias por la atención y los invitamos a seguir reflexionando críticamente sobre nuestro papel como agentes de cambio. Te agradezco.